Ya, este simposio es sobre diferentes aspectos de la educación superior. Entonces, yo en esta oportunidad he querido referirme a la enseñanza de la investigación científica en psicología, en realidad en general, porque mucho de lo que vamos a decir aquí tiene relevancia para diferentes áreas. Bueno, yo lo que quiero señalar en primer lugar es lo siguiente, para ya entrar directamente en materia. En primer lugar, Lo voy a presentar, hay que empezar lo, por lo voy a presentar. considerar que tenemos tres dimensiones éticas de la investigación Eh, científica, doctor que Bueno, son las siguientes. doctor Bueno, yo La- lo voy a presentar ahorita. Espéreme un momento, lo voy a estar ah, presentando para que ya continuar. ¿Sí? ya, Espéreme. Ok, voy a hacer la transición. ya, bueno, Sí, ya tengo la presentación aquí de todas sí, ya está maneras. todo listo, entonces ya lo voy a Sí. entonces a presentar. Continuamos con la línea de las ponencias. Hoy día tenemos un simposio de la formación en psicología y comenzaremos con el doctor Roberto Bueno y la enseñanza de la formación en psicología, su naturaleza y su impacto. Puede empezar, doctor Bueno. Muy bien, nuevamente buenas tardes, señorita coordinadora, señorita colega Karen Pérez, doctor Carlos López, nuevamente un gusto de saludarlo. Efectivamente, como estaba señalando, nos interesa reflexionar durante estos breves minutos acerca de la naturaleza y el impacto de la enseñanza de la investigación en psicología, pero como también señalaba, creo que estos aspectos pueden también ser útiles para otras áreas de las ciencias sociales, por lo menos. Y lo primero que quería señalar es que tenemos tres dimensiones éticas en la investigación científica. La primera es la ética del trato a los participantes, ¿no? Es decir, a los sujetos experimentales, etcétera, las personas de quienes estamos haciendo la recolección de datos. El otro aspecto de la ética es el compromiso ético con la comunidad científica y con el bienestar de la sociedad, lo que implica fundamentalmente que el investigador debe ser honesto en la comunicación de los datos de sus investigaciones, ¿no? De esa manera es honesto con sus colegas y también honesto con la sociedad que espera, eh, digamos, esos conocimientos como una manera también de lograr ciertas aplicaciones que puedan ser para el bienestar de la sociedad. Pero hay un tercer aspecto de la ética que a veces no se menciona mucho y que es la ética del compromiso del investigador con su propia área de conocimiento. Y en ese aspecto de ética es el que yo quiero, digamos, insistir en esta presentación. No voy a hablar de ética en realidad, sino de un aspecto de la formación del investigador que incide directamente en este aspecto particular del compromiso del científico, del investigador con su área de conocimiento. Y cuando pensamos en esta área de investigación o en este compromiso ético, en este último en particular, nosotros nos preguntamos eh, acerca de cuáles son los motivos no sociales, ¿no? Es decir, no estamos hablando acá de investigo para resolver un problema que es importante para la sociedad, no estamos hablando de esos tipos de motivos, sino motivos personales para hacer investigación. Entonces, cuando pensamos en este tercer aspecto de la ética, ¿cuáles son esos motivos no personales para hacer investigación? Al estudiante le pregunto, ¿investiga solamente para la tesis? Al profesor le pregunto, ¿investiga solamente para el currículum? En realidad, cuando se investiga, se debe pensar en estos tres criterios de ética, incluyendo la ética del compromiso con el área de conocimiento. Así, la persona que está haciendo investigación no vaya a dedicarse profesionalmente a la investigación. Es decir, esto incluye también a los estudiantes que, digamos, investigan para realizar una tesis. Al hacerlo, no deben pensar solamente en la tesis, sino deben pensar en lo que va a aportar con ese trabajo, para así cumplir con este tercer aspecto de compromiso ético que estamos diciendo. Muy bien. Ahora, justamente para poder cumplir con ese tercer compromiso ético, la actividad del investigador debe ser, digamos, igualmente rigurosa en las tres fases del proceso de investigación. Esas fases son, primero, la formulación del problema; segundo, el diseño y la ejecución de los procedimientos para la obtención de los datos;
Y lo tercero, la interpretación de los datos. Repito, para cumplir cabalmente con los 3 criterios, y en particular con el último de estos criterios de ética que hemos dicho, el investigador debe ser muy riguroso, muy consciente de estas 3 etapas. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que en la investigación formativa casi exclusivamente nos concentramos solamente en la segunda etapa, en la etapa intermedia, que es la del diseño y ejecución de procedimientos de obtención de datos. Es decir, ponemos mucho énfasis en los aspectos metodológicos, ¿no? Como construcción de instrumentos, manera de usar los instrumentos, medición, estadística, etcétera, ¿no? Mientras que las 2 etapas extremas, ¿no? La primera y la tercera, casi no reciben mucha atención en la formación del investigador. Esas etapas involucran más bien aspectos lógicos y conceptuales, ¿no? Pero pocas veces le estamos nosotros dando cabida a esos aspectos en particular, que son fundamentales para esas primera y tercera etapa. Ya me está advirtiendo aquí mi equipo que estoy con baja energía, entonces voy a apresurarme. Entonces, para poder tener cabalmente esa formación, lo primero es ayudar al estudiante a elegir un área temática, la cual puede, digamos, obtenerse a partir de diversas fuentes. El estudiante debe elegir su área temática y debe focalizarse en esa área temática, pero al mismo tiempo sin dejar de lado la posible variedad de intereses que lo puede estar animando, que es muy importante para un investigador. Después, el estudiante tiene que aprender a gestionar la información, lo cual no consiste solamente en saber usar una base de datos, sino saber realmente manejar la información, ¿no? Es decir, saber cómo buscar lo que sea relevante para su trabajo, cómo seleccionar lo que le va a ser útil de lo que no le va a ser útil, cómo guardar esa información no en un banco de datos, sino en sí mismo, en su propia memoria, ¿no? Para que la pueda utilizar cuando esté realizando su proyecto de investigación. Y debe saber también que la búsqueda de información es algo constante, ¿no? No se termina en un momento dado de la redacción de antecedentes, sino en todo momento uno tiene que buscar información porque siempre aparece algo en el proceso de información que necesita ser resuelto y para lo cual nueva información puede ser útil. En esa información que se va encontrando, el alumno debe ser capaz de detectar ciertas problemáticas que llamamos problemas científicos, como por ejemplo si es que hay vacíos en la información, si hay contradicciones en la información aportada por diferentes estudios, si hay contradicción entre los datos y la teoría, si hay teorías que no logran cubrir todos los datos disponibles, si hay hipótesis que ya fueron planteadas y que no se han investigado, o de repente el propio estudiante puede plantear sus propias hipótesis, ¿no? Entonces, aquí es importante cultivar esa habilidad para que podamos responder, digamos, cabalmente la pregunta de qué tanto somos capaces de percibir este tipo de problemas científicos y de sacar provecho de ellos. Luego también hay que aprender a expresarse por escrito y usar la escritura como un medio de pensamiento, ¿no? Eso significa aprender a organizar las ideas por escrito, saber qué se pone primero, qué se pone después, de tal manera que haya un orden lógico, aprender a razonar correctamente, es decir, sacar conclusiones correctas a partir de la información que existe, saber expresarse de una manera clara, precisa, como lo que es requerido en el trabajo científico, saber cuándo citar textualmente, cuándo, o más bien resumir las ideas de los otros autores. A veces las citas textuales son, digamos, se abusa de ellas, ¿no? Entonces, las citas textuales en un proyecto no deben ser abundantes, entonces hay que saber cuándo citar realmente, ¿no? Cuando queremos, por ejemplo, reproducir o resumir las ideas fundamentales de un autor en un párrafo determinado, se puede resumir, o si el propio autor lo ha resumido, se puede hacer esa cita textual. Y por supuesto, también aprender a leer en los datos, ¿no? Sobre todo para la discusión de resultados, ¿no? Entonces, haciendo uso de datos reales de investigación, ayudar al estudiante a que observe y que vea, ¿no? ¿Qué hay en esos datos? ¿Qué puede decirnos sobre lo que hay en esa tabla? Compara, observa, relaciona, separa, busca lo común, busca lo diferente que aparecen en esos datos, ¿no? Piensa en distintas alternativas de interpretación de esos datos, ¿no? También trata de ver los datos globalmente, ¿no? ¿Qué te dice globalmente la figura, la tabla de esos datos de investigación?
son cosas que rara vez les enseñamos a los estudiantes y que sin embargo forman parte del bagaje fundamental de un investigador. Bien. ¿Y cuál es el impacto? El impacto es pues que a través de esas habilidades el investigador puede no solamente ser un buen recolector de datos, sino también una persona capaz de pensar en problemas de investigación, pensar en problemas importantes de investigación y también hacer un análisis profundo de los datos encontrados. Y de esa manera llegar al conocimiento. Porque el conocimiento no es equivalente a los datos, no es equivalente a la información numérica. El conocimiento es cuando se llega, cuando se, digamos, podemos inferir algo que no vemos directamente a partir de lo que podemos ver en los datos, ¿no? Solamente se puede decir que hay conocimiento cuando hemos partido de información correcta, que significa pues saber gestionar la información que mencionamos hace un momento, cuando esa información correcta es sobre una problemática científica determinada, como las que hemos enumerado hace un momento, ¿no? Y cuando todo esto se expresa de manera clara y coherente, y además, al final, se tiene elementos de juicio empíricos, que serían los datos, pero también conceptuales, ¿no? Que son las ideas, nuestros razonamientos, nuestros argumentos, para poder pronunciarnos sobre esa problemática. Bueno, disculpen la rapidez con la cual hemos presentado estas reflexiones, pero creo que está claro que tengo pues este problema de falta de energía y no quería que se cortara la exposición por esta problemática. Entonces, doy por concluida aquí mi presentación y si hubiera alguna pregunta, con gusto la voy a responder en el tiempo que disponga todavía de energía. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, y bueno, por su ponencia. Ok, voy a revisar si hay unas preguntas. Más bien lo saludan, doctor, bueno, saludos, dice doctor, bueno. A ver, voy a revisar también por el canal de YouTube del colegio. Gracias. Bueno, agradezco los saludos. Todo claro, doctor, bueno, con su ponencia. Sí, sí, Muchas tenemos esta contingencia y eso nos limita, pero quizás en otro momento podamos debatir, conversar con más tiempo y con más profundidad sobre estos puntos. Bueno, muchas gracias por la atención prestada y me voy despidiendo. Gracias y hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias, doctor, bueno, por su ponencia, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias, colega, señorita Karen Pérez, señorita coordinadora. Gracias, doctor López. Hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad, doctor, bueno. Gracias, doctor Roberto. Gracias. Gracias, Roberto. Un abrazo. Igualmente, igualmente. Gracias. Ok, ahora daremos pase a la salud mental digital, retos y desafíos de la formación en psicología y la transformación digital por la doctora Karen Pérez. Puede iniciar, doctora Karen Pérez. Sí, ahora en este instante, muchas gracias. Estoy verificando. Acá, a ver, ¿me das unos minutitos, por favor? Voy a activar esto. Claro que sí, doctora, no se preocupe.
Ok, perfecto. Muy bien, entonces empezamos. Gracias, Carolina, por la presentación. Igual al doctor Bueno, quien me ha antecedido en este simposio sobre la formación en psicología. También saludo al doctor Carlos López, a quien le tengo una gran admiración y estima personal. Y de la misma manera les hago llegar un saludo a todos los miembros de la orden que están participando, ¿no? Tanto profesionales, futuros colegas, estudiantes y posiblemente también colegas de otros países que están participando en este 19º Congreso Peruano de Psicología. En estos minutos que tengo para poder compartir con ustedes un tema de mucha necesidad, de mucho interés, que es acerca de la salud mental digital, ¿no? Retos y desafíos de la formación en psicología y la transformación digital. Como todos nosotros hemos estado escuchando en muchas ponencias, webinars, conversaciones profesionales, etcétera, este año ha sido definitivamente retador, no solamente a nivel personal, sino como profesionales. La pandemia, todo el tránsito de la emergencia sanitaria que hemos tenido que vivir en nuestro país ha afectado diversos ámbitos, ¿verdad? En todos nosotros, aspectos personales, laborales, académicos, y en definitiva el aspecto profesional, ¿no? Nuestro ejercicio profesional se tuvo que transformar y adaptar a una nueva normalidad, que es lo que todos hoy en día llaman y tienen como tendencia a utilizar, ¿no? La famosa nueva normalidad, que conllevó a que muchos profesionales, sobre todo los que trabajan en el ámbito de la psicología clínica, tuvieran que transformar, ¿no? Ese escenario tradicional de la psicología, que era un escenario presencial, en consultorios, espacios privados, a adaptarse y encontrar en el uso de las nuevas tecnologías la continuidad de su ejercicio profesional. Y si bien es cierto, esto de alguna otra manera ha generado, es una gran oportunidad, pero una de las grandes limitaciones que nosotros hemos podido identificar, reconocer y darnos cuenta es que existe ausencia del conocimiento sobre el uso, por ejemplo, de los procesos, de cómo adaptar, ¿no? Inclusive en todo este contexto, muchos psicólogos se preguntaban, ¿y ahora cómo hago las evaluaciones, las entrevistas? A pesar de que generando mucho desconcierto en los profesionales que ya vienen ejerciendo la carrera profesional. Sabemos que la transformación digital, la nueva sociedad digital ha tenido avances significativos, viene teniendo avances significativos en muchos ámbitos. Y es importante que nosotros podamos explorar todas estas transformaciones, ¿no? Sobre todo lo que pertenece a nuestro campo profesional como psicólogos. Algunos datos importantes que es necesario que nosotros podamos identificar y reconocer es que ya hace muchos años, por ejemplo, y es más, muchos de ustedes posiblemente han explorado todo ello, ya existían más de 10.000 apps que son aplicativos disponibles para descargar, ¿no? E incluso en un reciente artículo periodístico se estima que existen ya más de 16.000 aplicaciones disponibles relacionadas a la salud mental para, por ejemplo, hacer autodiagnósticos, hacer evaluaciones, incluso hasta intervenciones, ¿no? Generando
mucho desconcierto en la comunidad científica profesional, porque definitivamente, así como existen apps que tienen todo un proceso de validación, pertinencia, todo un componente ético, es posible que algunas de ellas carezcan de todos estos componentes. Hemos visto, ¿no?, el surgimiento de agrupaciones empresariales innovadoras para la atención en salud mental, desde empresas que actualmente han diseñado plataformas para la atención psicológica, plataformas para la gestión de pacientes, empresas destinadas, voy a mencionar una específica sin ningún fin, por ejemplo TEA, que ha ido adaptando todas las pruebas psicológicas para un uso en línea, ¿no?, entre otras empresas que crean softwares, hardwares para la intervención psicológica. Asimismo, también tenemos, por ejemplo, la formación de másters, jornadas, conferencias que promueven la entrada de tecnologías aplicadas a la evaluación y el tratamiento de los trastornos mentales, ¿no?, que eso ha ido surgiendo y apareciendo más en los últimos años, y ante la evidencia y la necesidad de que los profesionales podamos ir reconociendo, identificando y sobre todo desarrollando esas competencias, porque algo que es una realidad es que muchos de los profesionales que actualmente ejercen la profesión no necesariamente han tenido una formación en torno a conocimientos de salud mental digital, ¿no? Y existe una brecha inclusive a nivel generacional, ¿no? Hay muchos mitos, ¿no? Hay mucha resistencia, hay marcadas ideas que definitivamente necesitamos identificar y sobre todo generar propuestas que contribuyan y sumen a nuestra profesión. Por otro lado, también tenemos a la Asociación Americana de Psicología, ¿no?, que ya en el año 2016 nos presentan un documento que orienta a los profesionales a evaluar la idoneidad del uso de determinadas aplicaciones electrónicas mediante algunos criterios organizados de forma jerárquica. Y eso porque este nuevo escenario de retos personales a nivel de salud que se nos ha presentado, conllevó a que muchos profesionales adaptaran su práctica tradicional o presencial a una práctica virtual. Pero no solamente es cuestión de abrir una plataforma Zoom y citar al paciente. Hay todo un proceso, hay un protocolo, hay criterios que uno debe tener en cuenta, aspectos éticos, legales, de seguridad, de protección, de privacidad, de encriptación de datos, que sí son importantes conocer, y para poder conocer todo ello necesitamos formarnos. Entonces, si esta es una realidad, nosotros necesitamos identificar y ya ir implementando o dotando de estas competencias a la nueva generación de psicólogos. Y es por eso que el tema del día de hoy está enfocado a ello, ¿no?, al desarrollo, a estos retos y desafíos que nosotros tenemos, sobre todo los que trabajamos en un contexto académico, sobre generar nuevas propuestas e identificar aquellas ventajas que nosotros podemos implementar en la formación profesional. Por otro lado, también ya se da la existencia de guías, ¿no?, en diversos países para una práctica de ética en salud digital. De hecho, en nuestro país no es que estemos, digamos, no estemos entendidos en el tema, pero sí todavía tenemos muchas limitaciones. De hecho, sabemos que existe una ley de telesalud, de telemedicina, que empezó a diseñarse alrededor del año 2018, ¿no?, 2019, y que incluso no consideraban a la profesión de la psicología dentro de la práctica de la teleconsulta.
Bueno, este año ha sido de mucho desafío para las instituciones, para los diversos organismos, ¿no? Para poder diseñar este tipo de protocolos, este tipo de guías, de autorizaciones, pero considero que aún todavía ello requiere mejoras, requiere una mayor profundización incluso. Sabemos que existen algunos aspectos críticos en la salud mental digital, ¿no? Algunos autores en diversas investigaciones, publicaciones, artículos han identificado este tipo de aspectos críticos que son muy relevantes, ¿no? Desde cuestiones económicas, cuestiones legales, epistemológicas, éticas, políticas, laborales, que es necesario comprenderlas para que podamos tener un ejercicio correcto de lo que es en lo que concierne la salud mental digital. Como ustedes ven, vamos a tomar como ejemplo las cuestiones legales, por ejemplo, que nos hace referencia a la importancia de la protección de la privacidad de datos personales, a conocer, por ejemplo, la importancia de la encriptación de la información, del tipo de equipo que estoy utilizando, de evitar divulgar aspectos personales y comprometerlos con temas profesionales, saber qué tipo de medios, ¿no?, voy a utilizar para estar en contacto con mis usuarios o con mis clientes, dentro del proceso ver los aspectos del consentimiento, por ejemplo, que son tan importantes, ¿no? Desde cuestiones epistemológicas, sabemos que hoy en día también este nuevo escenario de la salud mental digital nos presenta desafíos respecto a la relación terapeuta-cliente, terapeuta-usuario, ¿no? Ver cómo todo esto se está transformando, el hecho de tener nuevos recursos, por ejemplo, para la detección de señales que son importantes a través del lenguaje verbal, no verbal, del contexto, que a veces, si bien es cierto, se ha ido presentando dentro de este escenario de salud mental digital como una limitación, pero que de alguna otra manera son parte del proceso, porque a nosotros en el proceso formativo nos enseñan todas estos aspectos claros, ¿no? Cómo debe ser el encuadre terapéutico, cómo debe ser la relación, cuáles son las etapas, cuál debe ser el proceso, la importancia de la presencia física, ¿no? Nos han enseñado posiblemente las mismas pruebas psicológicas que yo conozco y que aprendí en la universidad, son las mismas que las enseñaron hace 20 años atrás y las continúan enseñando. O sea, yo he terminado hace 16 años y muchas de esas pruebas, que si bien es cierto son tradicionales, tienen toda la validez, la confiabilidad, pero se siguen utilizando, ¿no?, en el proceso formativo, cuando incluso hoy en día ya tenemos una nueva forma de evaluar, ¿no?, que es dentro de este escenario de la salud mental digital. Entonces, todas estas cuestiones son importantes y que nos llevan a tener que proponer, ¿no?, a generar ideas, a generar sinergias desde la comunidad científica, académica, desde la misma institución profesional, para que podamos hacer un trabajo en conjunto, en bien y en pro de la profesión, ¿no? En pro del adecuado, ético y correcto ejercicio profesional, para no solamente inventar procesos, hacer lo que se me ocurre o las ideas que se me vienen a la cabeza, sino estar orientados bajo estos principios epistemológicos, legales, económicos, éticos, políticos e incluso laborales. De hecho,
como todos nosotros sabemos, dentro de nuestro proceso formativo nosotros vamos adquiriendo competencias que son el soporte para nuestro ejercicio profesional. Independientemente del área de aplicación de la psicología, si sea psicólogo clínico, educativo, organizacional, social comunitario, te orientes por por especialidades como, no sé, la neuropsicología, la psicología deportiva, la psicología forense. Los psicólogos evaluamos, los psicólogos tenemos que hacer diagnósticos, tenemos que hacer intervenciones, necesitamos hacer investigaciones en todas las áreas, ¿no? Entonces, la evaluación psicológica como competencia, también profesional, es importante tener en cuenta que hoy en día, en esa nueva sociedad digital, existe, ¿no?, la oportunidad, porque personalmente también yo sí lo considero así, que es una oportunidad y es un gran beneficio para la profesión, la atención psicológica a distancia o la telepsicología, ¿no?, que es la forma hoy en día, llamémoslo así, más moderna de atención en psicología y que tiene muchos beneficios, que te permite extender tus servicios a espacios que quizás no tienen personas acceso a una atención psicológica, te permite reducir tiempos, te permite actualizar y quizás incorporar procesos modernos en la atención ¿no?, de los usuarios y o clientes, pero utilizar plataformas ad hoc, ¿no?, o adecuadas para este proceso es muy importante. Entonces, todo esto necesita un proceso formativo. Los profesionales necesitamos conocer cómo hacer evaluación psicológica en un contexto, por ejemplo, de telepsicología. Y para ello es importante tener en cuenta la formación de competencias profesionales. Y aquí el reto no solamente es para los futuros psicólogos, sino para los psicólogos que actualmente ejercemos la profesión. Necesitamos actualizarnos en estos conocimientos y no solamente convertirnos en detractores o en una comunidad resistente y opositores, ¿no?, a estos nuevos cambios. Esa no es la idea. Por otro lado, sabemos que dentro del proceso de evaluación psicológica hoy en día tenemos nuevas oportunidades, ¿no?, como por ejemplo es la evaluación psicológica online. Existen el uso, la aplicación de diversas pruebas psicológicas que actualmente ya se encuentran estandarizadas y adaptadas para su uso online, lo que te permite aplicar e interpretar las pruebas en menor tiempo, tener resultados o perfiles de manera mucho más inmediata, y sobre todo que podemos hacer un proceso de evaluación psicológica correcta, ¿no?, con validez y con confiabilidad, que eso es lo más importante, ¿no? Entonces es necesario que desde el proceso formativo se incorporen este tipo de recursos, que los estudiantes tengan acceso al uso de pruebas psicológicas online y que no solamente nos estanquemos en la aplicación de pruebas psicológicas tradicionales en el proceso formativo. Por otro lado, sabemos que las intervenciones en psicología también se han ido transformando. Si bien es cierto, existen modelos, ¿no?, perspectivas teóricas, pero que a partir de estos modelos es que se han ido implementando recursos para un mejor uso quizás de ese modelo. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, sabemos que la tecnología virtual se fundamenta en dar al usuario la sensación de presencia o inmersión en el entorno virtual.
esta realidad virtual aplicada, por ejemplo, al tratamiento de fobias, que posiblemente muchos de ustedes han escuchado, que te permite la exposición por medio de la realidad virtual como una alternativa a los procedimientos de exposición real o in vivo que nosotros conocemos, por ejemplo, bajo el modelo, ¿no? El modelo cognitivo-conductual. Entonces, estas nuevas intervenciones, estos nuevos tratamientos tienen muchas ventajas, ¿no? Entre algunas ventajas que se tiene de la realidad virtual, por ejemplo, es que tienes mayor posibilidad, o a veces los costos, ¿no?, son elevados, las adquisiciones de los estímulos reales. Por ejemplo, si un usuario tiene miedo a volar, ¿no? Entonces, parte de esa exposición real o in vivo implica que de repente en el proceso o en el plan de intervención terapéutica implica de que el paciente tenga que viajar, ello posiblemente pues el comprar pasajes, quizás el paciente se resista, en fin, una serie de variables, son costos reales de estímulos reales. Por lo tanto, parte de las ventajas de la realidad virtual es que nos genera esa oportunidad, ¿no? Por otro lado, construir el contexto también del escenario o para el paciente o para el usuario, ¿no? El psicoterapeuta puede controlar el contexto sobre los estímulos o situaciones inesperadas, ¿no? Cosa que eso no se puede hacer en una exposición real o en vivo. Por otro lado, se tiene la seguridad y la privacidad del paciente, así como también existen algunas desventajas y que es importante reconocerlas para poder minimizar y reducir riesgos de lo que pudiera conllevar esta intervención. De hecho, los estudios y las investigaciones que se han realizado respecto al uso de la realidad virtual como parte del tratamiento o intervención dentro de lo que es psicología, no sustituye totalmente a la exposición real o en vivo, ¿no? De hecho, los costos del hardware, del software son también son altos, ¿no? Son altos. Está la ausencia de predictores, ¿no? Y también la ausencia de trabajos comparativos, ¿no? De saber si los resultados que te da el tratamiento con realidad virtual es similar o parecido a los resultados que uno podría tener en un procedimiento de exposición real o en vivo. Entonces, en los últimos años, por ejemplo, en la UNED de España, con la doctora Georgina Cárdenas, que ella es la directora del Laboratorio de Enseñanza Virtual y de Ciberpsicología, se han ido generando investigaciones respecto, por ejemplo, a la realidad virtual, entre otras investigaciones que se realizan como forma de demostrar la eficacia de este tratamiento para situaciones específicas, ¿no? Aquí yo les comparto algunos artículos que he podido revisar, ¿no? Como la terapia de exposición mediante realidad virtual en internet, en el trastorno de ansiedad, fobia social, tratamiento mediante realidad virtual para la fobia a volar, un estudio de caso, y de hecho existen muchas revistas indexadas que están en línea, que ustedes pueden acceder y revisar este tipo de publicaciones, ¿no? Relacionados a las, llamemos así, nuevas intervenciones en psicología, ¿no? Los nuevos tratamientos, y que también eso forma parte de un aprendizaje, de la formación de competencias. Entonces, en ese sentido, yo quisiera llegar ya a algunas reflexiones, ¿no? de lo que he ido mencionando. Este nuevo escenario, esta nueva transformación, la presencia de la salud mental digital nos lleva a ser conscientes de que necesitamos incorporar
en la formación de los futuros profesionales competencias digitales. En tanto competencias digitales yo le llamaría evaluación, diagnóstico, intervención, investigación en la formación profesional, porque la realidad es que existen cambios en la evaluación dentro del contexto o en lo que concierne la aplicación psicológica. Existen cambios también en el proceso o en el uso de recursos digitales para el diagnóstico. Existen cambios, existen nuevos escenarios de tratamiento, de intervención y que están relacionados al uso, al manejo, al conocimiento de todas estas competencias digitales. Es importante, por otro lado, también implementar, ¿no? Ser conscientes que tenemos nuevos desafíos, tanto a nivel conceptual como procedimental. Entonces, es necesario que todo el sistema académico, tanto a nivel de pregrado, posgrado, cursos, diseñen este tipo de propuestas y de alternativas para la formación tanto conceptual, ¿no? Adquisición de nuevos conocimientos en torno a la salud mental digital y también poner en práctica, ¿no? Todos los procedimientos de cómo se hace. No es simplemente lanzarse y decir yo hago telepsicología solamente porque aperturo un Zoom y hablo con una persona. Eso no es telepsicología, ¿no? Y hay que ser consciente, o hago telepsicología porque escribo un mensaje WhatsApp a un paciente. Entonces, necesitamos ser conscientes de estos nuevos desafíos conceptuales y procedimentales. Por otro lado, tenemos que identificar las nuevas tendencias que actualmente se nos presentan y que considero que son una fortaleza para la profesión. Ser conscientes de la transformación digital en la que nos encontramos y de la sociedad digital en la que vivimos. Es necesario realizar rediseños curriculares en la formación de los que actualmente están estudiando, de los futuros psicólogos en cuanto a contenidos, actualización bibliográfica, incorporando todos estos nuevos conceptos que son parte de nuestra profesión. No son optativos, no son conceptos que los tomo y los dejo, no, que sí son necesarios aprenderlos. Por otro lado, considero que es importante implementar el aprendizaje inmersivo como metodología de enseñanza en el proceso de formación de los psicólogos, ¿no? Ustedes saben que existen diversas metodologías, está el aprendizaje colaborativo, el experiencial, etc. Pero el aprendizaje inmersivo es muy importante. Implementar recursos tecnológicos también en el proceso formativo, ¿no? Darles la oportunidad a los estudiantes que estén en contacto con laboratorios virtuales, con las pruebas en línea, con softwares, con aplicativos, para que esto se convierta en parte regular, ¿no? Se acostumbren en el manejo, en este nuevo escenario de transformación digital. Y algo muy importante y que va a ser, considero uno de los cambios más necesarios, es la regularización de normativas, protocolos, guías, que nos orienten tanto a los profesionales como a los futuros profesionales en su desempeño, en su desenvolvimiento, en el ejercicio profesional, para que tengan en cuenta aspectos éticos, tengan en cuenta las orientaciones, los procesos, las etapas, las regularizaciones que son súper importantes y que de alguna u otra manera nos van a generar un sentirnos cómodos, sentir que ejercemos la carrera bajo un proceso ético, bajo un proceso que está normado
y que está sobre todo aprobado, y eso es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, aquí algunas referencias bibliográficas, de repente para que los que les interese revisar, y con eso yo estaría terminando mi participación. Muchísimas gracias, Carolina. Muchísimas gracias, doctora Karen Pérez, por su ponencia sobre salud mental digital, retos y desafíos de la formación en psicología y la transformación digital, ¿no? En general, sobre el simposio de la formación en psicología. Le agradecemos tanto al doctor Roberto Bueno y a usted, doctora Karen Pérez, por ampliar sus conocimientos a esta conferencia virtual que hemos tenido y adaptarnos a los nuevos cambios. Muchas gracias, Carolina, a ti y a todo el comité organizador. Muchísimas gracias, doctora.